¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. La actualidad en el entorno de SpaceX no deja margen para el descanso y la desconexión. Esto es un no parar. La información se acumula a una velocidad de vértigo, así que no perdamos más tiempo y vayamos con otro vídeo de noticias que hay mucho que contar. Empecemos primero por las malas noticias, y es que las dos misiones previstas para este año del Falcon Heavy, la USSF-44 y la USSF-52, que en principio estaban planificadas para julio y octubre de este mismo año, se han retrasado hasta octubre de este año y enero del 2022 respectivamente. Al parecer, la Fuerza Espacial Estadounidense necesita más tiempo para poner a punto los satélites, la naturaleza de los cuales, recordemos, es secreta. Habrá que armarse de paciencia para ver volar de nuevo al que sigue siendo en la actualidad el cohete más potente en servicio. Por otro lado, la primera etapa B-1058, protagonista de la misión Starlink V1L26, en la que se pusieron en órbita 52 satélites Starlink y dos polizones llamados Capella y TVAC 0130, volvió sana y salva a Port Cañaveral a bordo de la barcaza O'Cisley, después de realizar con éxito su octavo vuelo. Para los amantes de los números y las estadísticas, comentar que las 4 primeras etapas más prolíficas hasta la fecha han sumado nada más y nada menos que 34 misiones, 7 para la B-1060, 8 para la B-1058, la que nos ocupa, 9 para la B-1047, la más veterana, y 10 para la B-1051, la que ostenta el récord actualmente. Por cierto, el primer vuelo de nuestra protagonista fue la misión de M2, del cual el pasado 30 de mayo se cumplió el primer aniversario. Grandes recuerdos que podemos rememorar con esta espectacular infografía de Tony Vela, traducida al español por Rolando Helpes. En clave local toca comentar una noticia esperanzadora, y es que el gobierno de España ha anunciado la creación de una agencia espacial propia. Este organismo unificaría todos los temas relacionados con el espacio, ahora repartidos entre distintos ministerios. Uno de los primeros objetivos será el de desarrollar un nuevo sistema de seguridad nacional en el ámbito espacial, aunque es evidente que puede tener otras ventajas como una mayor facilidad de acceso a contratos internacionales, seguridad jurídica, etc. España no es el único país miembro de la ESA que posee una agencia espacial propia. Incluso Cataluña, una comunidad autónoma dentro de España, posee ya la suya propia. De momento se han marcado un plazo de 30 meses para ponerla en marcha. Veremos cómo evoluciona todo. Y un par de notas más para finalizar este bloque. Por un lado, comentar que el barco Shelia Bordelon, encargado de recuperar las mitades de la cofia del mar a su regreso desde el espacio, ha abandonado la flota de la compañía. Su sustituto en estos menesteres será el barco Go Searcher, que ya ha sido preparado para esta tarea. Por último, empiezan a surgir rumores en cuanto a que la primera misión tripulada a la Luna del programa Artemisa podría retrasarse hasta el 2026, lo cual, dicho sea de paso, era un secreto a voces. Al parecer, la administración de Joe Biden apostaría por hacer coincidir el evento con la celebración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Una fecha redonda para un momento histórico, aunque ya me imagino a Elon Musk pensando ¿por qué no hacemos coincidir una efeméride tan señalada con el primer viaje tripulado a Marte? Boeing parece que empieza a temer seriamente que la NASA acabe cancelando el lanzador SLS, del que son uno de los contratistas principales. Este emblemático vehículo debería entrar en servicio a finales de este año con la misión no tripulada Artemisa 1, en la que se lanzaría la nave Orión en una trayectoria circunlunar. De hecho, el pasado 11 de junio, el cuerpo central del booster se colocó en posición vertical en el pad del Kennedy Space Center, en preparación para este importante lanzamiento. Aunque parece que la vida del SLS está asegurada hasta la misión Artemisa 3 que llevará a cabo el primer alunizaje, y es muy probable que se alargue unos lanzamientos más, su futuro a medio largo plazo es incierto debido a los costes del nuevo superlanzador y a los avances de la competencia que cuestionan el diseño del mismo por obsoleto. En un intento por sacar a relucir las supuestas bondades del mismo, Boeing ha liberado un bonito PowerPoint en el que se plantea incluso una misión tripulada de sobrevuelo de Marte, sí, sin aterrizaje, para el 2033. Parece que en la nueva carrera espacial hay dos velocidades. Por cierto, hablando de Artemisa, comentar que el Senado ha dado luz verde a la ampliación del presupuesto de la NASA para el proyecto de aterrizador lunar HLS en $10.000 millones. Este aumento, incluido en el marco de la Ley de Innovación y Competencia dotada de $250.000 millones, permitiría a la NASA financiar una segunda propuesta para fomentar la competencia y la redundancia de este módulo clave para el programa. ¿Dónde creéis que irán a parar la mayoría de esos $10.000 millones? Si hace poco comentábamos que el New Glenn de Blue Origin se retrasaba hasta finales del 2022, hoy tenemos que hacer lo propio con el Vulcan de ULA. La compañía dirigida por Tory Bruno anunció que había solicitado a la Fuerza Espacial Estadounidense cambiar la misión USSF-51 desde un Vulcan a un Atlas V. Esto implicaría que el estreno de la nueva joya de la corona de ULA no se produciría hasta el 2023.
Parece que el reinado de Elon Musk y su Falcon 9 en el mercado de los lanzadores orbitales no peligra a corto plazo. Aunque los grandes de la industria parecen tener problemas para seguir el ritmo marcado por SpaceX, las empresas más modestas siguen avanzando con paso más decidido en el mercado de los microlanzadores. Recientemente, Relativity Space ha conseguido recaudar 1.300 millones de dólares en la última ronda de financiación, lo que le permitirá continuar con el desarrollo de su lanzador Terran 1, cuyo estreno está previsto para diciembre de este mismo año. Este cohete desechable puede poner en órbita más de 1 tonelada y consta de 9 motores a base de metano impresos en 3D en la primera etapa y uno optimizado para el vacío en la segunda. ¿Os suena esta arquitectura? Sin embargo, lo más llamativo de esta compañía es su segundo proyecto, mucho más ambicioso, el Terran R. Este vehículo, vamos a ser claros, es una copia a escala del sistema Starship Super Heavy. Aun siendo totalmente reutilizable, está pensado para competir con el Falcon 9, ya que su capacidad de carga sería de unas 20 toneladas a órbita baja. La segunda etapa no equiparía protección térmica, ya que estaría construida en una aleación especial que le permitiría soportar las temperaturas alcanzadas durante la reentrada desde velocidades orbitales. ¿Adamantium? Ni qué decir tiene que este lanzador de 66 metros de altura y 4,8 metros de diámetro está aún muy verde, pero la compañía asegura que hará ignición de sus 7 motores Aeon R de la primera etapa por primera vez en 2024. Habrá que seguirlos de cerca. En clave local, buenas noticias para PLD Space, que ha recibido un contrato por valor de 1 millón de euros de la ESA para el estudio de la reutilización de la primera etapa de su futuro lanzador Miura 5. En el marco de este contrato se estudiarán las diversas trayectorias posibles y se incluirá el diseño de un demostrador tecnológico, que se lanzará en una segunda fase desde la Guayana Francesa. Como puede verse, al contrario que SpaceX, PLD Space plantea un frenado final mediante paracaídas en lugar de un aterrizaje mediante retropropulsión. Esto es posible gracias al tamaño y peso, mucho más modestos, del lanzador de la compañía española. Hay que recordar que el Miura 5, de unos 26 metros de altura, será capaz de poner 300 kilos de carga útil en órbita baja. El competidor que parece estar cosechando más éxitos es sin duda China. El 29 de mayo, pocas semanas después de poner en órbita el primer módulo, llamado Tianhe, de la nueva estación espacial Tiangong, lanzó a bordo del cohete larga marcha CZ-7Y3 el carguero Tianzhou 2 desde la rampa LC-201 del Centro Espacial de Wenchang, en la isla de Hainan. Este vehículo se acopló autónomamente a la estación algo menos de 8 horas después del lanzamiento, y demostró que China está lista para lanzar los primeros astronautas a la misma este mismo mes de junio en el marco de la misión Shenzhou 12, prevista para el 17 de junio. Pero las ambiciones del país asiático no se quedan en la órbita baja terrestre, ya que recientemente están buscando, junto a Rusia, socios internacionales que quieran colaborar en el proyecto ILRS, el proyecto de Estación de Investigación Lunar Internacional, consistente en una base robótica en la superficie de la Luna que serviría también como base a futuras misiones tripuladas a nuestro satélite. Como apunte final, comentar que OneWeb sigue aumentando su constelación de satélites de servicios de conexión a Internet, competencia de SpaceX. El 28 de mayo se lanzó a bordo de un cohete Soyuz 2.1B un nuevo lote de 36 satélites de la compañía inglesa. Con estos ya se han superado los 200 integrantes de esta red en órbita, aproximadamente un tercio de los más de 600 previstos. Aunque lejos aún de los números de la compañía afincada en Hawthorne, OneWeb, renacido de entre sus cenizas cual ave fénix, parece actualmente el competidor más decidido a disputarle el trono en este negocio a SpaceX, y de hecho espera poder empezar a ofrecer servicio por encima de los 50 grados de latitud a finales de año. Lo que parece estar en auténtica ebullición es el sector del turismo espacial, ya sea suborbital u orbital. En el apartado suborbital, es decir, vuelos cortos, hablamos de unos pocos minutos de duración, hasta los aproximadamente 100 km de altura, Blue Origin y Virgin Galactic están enzarzados en una bonita batalla para ver quién lidera este apartado. Blue Origin ya ha anunciado que el 20 de julio realizará el primer vuelo tripulado en la cápsula RSS First Step a bordo del New Shepard. En esta primera misión, para dar ejemplo, viajarán el propio Jeff Bezos, propietario y CEO de la compañía, y su hermano Mark. Además, el tercer ocupante ha salido de entre los participantes en una subasta benéfica celebrada el pasado 12 de junio y que ha recaudado la friolera de 28 millones de dólares. Solo nos queda conocer el cuarto integrante de esta primera e histórica misión que, junto con la identidad del acaudalado donante, se darán a conocer en las próximas semanas. Por otro lado, el pasado 22 de mayo, Virgin Galactic consiguió realizar otro vuelo exitoso del avión cohete Spaceship Two, VSS Unity. Fue el 10º vuelo del programa y la primera vez que se lanzaba desde el aeropuerto espacial que la compañía ha construido en Nuevo México. El vehículo consiguió llegar hasta los 89 km de altura, por encima de los 80 que la NASA considera el límite del espacio, pero por debajo de los 100 en los que la Federación Internacional de Aviación coloca esta frontera, también denominada Línea de Kármán.
Sea como sea, la experiencia, ya sea a 90 o a 110 kilómetros de altura, será igualmente alucinante. Parece que pronto cualquiera que disponga de entre 200 y 300 mil dólares podrá permitirse el lujo de ver la Tierra desde el espacio y experimentar unos minutos de microgravedad. Ya en el terreno de las misiones tripuladas orbitales, la protagonista es la cápsula de la compañía de Elon Musk Crew Dragon. Hay que recordar que el 15 de septiembre está prevista la misión Inspiration 4, en la que 4 turistas, con Jared y Sackman a la cabeza, viajará a órbita en una misión que durará unos 3 días. Los 4 integrantes de la tripulación, todos civiles, ya llevan meses entrenándose en las instalaciones de SpaceX. La cápsula elegida será la C-207 Resilience, protagonista de la misión Crew 1, la primera operacional a la ISS de la compañía de Elon Musk. Hablando de esa cápsula, parece ser que la misma será la protagonista del primer viaje turístico a la ISS a cargo de Axiom Space, la misión AX-1, prevista para enero del año que viene. Además, el 2 de junio, la compañía anunció que había firmado un contrato con SpaceX para lanzar 3 misiones más entre el 2022 y el 2023, la AX-2, la AX-3 y la AX-4. Nada se sabe aún de las 2 últimas misiones, más allá de que seguramente se llevarán a cabo ya en el 2023, pero ya se conocen el comandante y el piloto de la misión AX-2, la exastronauta de la NASA Peggy Whitson y el aviador e inversor John Schaffner. También se ha sabido que otro de los afortunados integrantes de este alucinante viaje de 10 días será el ganador del nuevo reality show del canal Discovery Channel, Who Wants to be an Astronaut. ¿Qué tiempos en los que el premio de los concursos eran un coche o una casa? Ya sabemos cuál será el 4º tripulante de la misión Crew 3 de SpaceX, prevista para no antes del 23 de octubre de este mismo año. Así, el 17 de mayo, la NASA anunció que, además de los astronautas de la NASA, Raja Chari y Tom Mashburn, como comandante y piloto respectivamente, y el especialista de misión Matthias Maurer de la ESA, se añadía a la Expedición 66 la astronauta de la NASA Kayla Barron, en lo que será su primera misión al espacio. Curiosamente, 3 de los 4 integrantes serán novatos, y solo el piloto Tom Mashburn tiene experiencia previa fuera de la atmósfera terrestre, ya que ha viajado tanto en el transbordador como en la Soyuz. Para finalizar, parece que la repetición de la misión OFT de la Starliner de Boeing se ha adelantado unas semanas y se producirá el 30 de julio. Esperemos que esta vez sí, los chicos de Boeing consigan acoplar su nueva cápsula tripulada, aunque en esta misión viaja sin tripulación, a la ISS y traerla de vuelta sana y salva a casa. No hace falta decir que la megaconstelación de SpaceX va viento en popa y, aunque este mes de junio se han detenido temporalmente los lanzamientos Starlink, el mes que viene se vuelve a la carga con ellos. Además, se llevarán a cabo tanto desde la costa este, en Florida, como desde la costa oeste, en la base aérea de Vandenberg, en California. La compañía está desplazando a la zona tanto la veterana primera etapa B-1049, con 9 vuelos a sus espaldas, como la venerable barcaza O'Cisley, que ha recibido ya 45 aterrizajes sobre su cubierta. Y si todos estos indicios no fueran suficientes, se ha pedido permiso a la FCC para comunicarse con vehículos orbitales desde la costa oeste a través de la red satelital. Al parecer, las misiones lanzadas desde Vandenberg serán polares, aumentando la cobertura en latitudes elevadas. Mientras el número de usuarios y los lugares en los que se ha empezado a utilizar los servicios Starlink siguen creciendo, como por ejemplo en el Centro Nacional del Espacio de Irlanda, la competencia se muestra cada vez más nerviosa. Así, Viasat está haciendo llegar a la FCC varias protestas que intentan obstaculizar, atacando desde varios frentes, el despliegue de la constelación y la puesta en marcha del servicio. Por un lado, se insta al organismo regulador a detener los lanzamientos de más satélites, argumentando que no se está asegurando que el impacto ambiental de la red de SpaceX sea el mínimo. Por otro lado, se pone en tela de juicio la legalidad de los contratos otorgados a la compañía de Elon Musk por unos 900 millones de dólares para ofrecer servicios de conexión a Internet en zonas rurales de los Estados Unidos. Visto desde fuera, estas protestas parecen producto de ataques de pánico al ver que un competidor está ofreciendo un mejor servicio a un precio menor y, lo que es peor, que no tienes posibilidad de igualarlo ni a corto ni a medio plazo. Hablando de la FCC, la compañía afincada en Hawthorne ha pedido una licencia experimental a dicho organismo para operar con un nuevo tipo de antena más pequeña, lo cual estaría relacionado tanto con el interés del ejército, del que ya hemos hablado en un noticiario anterior, como con los contactos que SpaceX está llevando a cabo con varias compañías aéreas para dotar de conectividad a sus aparatos y poder proporcionar así a los viajeros conexión a Internet de banda ancha y baja latencia mediante una Wi-Fi interna, algo imposible a día de hoy con los satélites geoestacionarios. Sin ir más lejos, pruebas de conexión mediante la red de Starlink en un avión militar arrojaron velocidades de hasta 600 megabits por segundo, mientras el mejor servicio actual se queda en unos 70 megabits por segundo, y con una latencia mucho más alta y a un precio más elevado. Estamos hablando de una mejora de un orden de magnitud en el servicio. La apisonadora SpaceX está aquí y no parece que vaya a detenerse.
Hablando del imparable crecimiento de la constelación Starlink, el 26 de mayo se lanzó la misión Starlink V1L28, en lo que suponía el último lanzamiento de la primera capa de satélites a 53 grados de inclinación y 550 kilómetros de altura. Esta capa consta de 1.584 satélites desplegados en 24 planos orbitales con 66 satélites cada uno. El lanzamiento corría a cargo del B-1063, que volaba por segunda vez, el cual intentaría un aterrizaje en la barcaza JRTI, Just Read the Instructions. Además, las dos mitades de la cofia eran reutilizadas y volaban por tercera y quinta vez, siendo este último un nuevo récord para la compañía. A la hora prevista, de nuevo en un lanzamiento diurno, el Falcon 9 se elevaba majestuosamente y daba el pistoletazo de salida a la misión número 16 del 2021 para la compañía. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Vehicles pitching downrange. El vuelo transcurrió nominalmente, y pudimos disfrutar de unas espectaculares imágenes del momento en el que el vehículo rompía la barrera del sonido, algo que solo puede verse de manera tan gráfica con ciertas condiciones ambientales. El apagado de los 9 motores, la separación de las dos etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, una de las fases más comprometidas de las misiones del Falcon 9, se produjeron sin incidencias, ofreciéndonos vistas privilegiadas. Poco después, el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio con la Tierra al fondo y la eyección de las dos mitades de la cofia, una de las cuales pudimos ver desde la cámara on-board de la segunda etapa, nos deparó de nuevo imágenes imponentes. Esta vez no pudimos disfrutar del aterrizaje desde la cámara de la primera etapa, pero pudimos verlo desde la barcaza sin cortes, eso sí, muy pixelado en los últimos momentos como de costumbre. A partir de ahí, el resto de la misión transcurrió, como viene siendo habitual, de forma nominal. Ya sabéis, el apagado del motor de la segunda etapa, el efímero segundo encendido del motor de la misma para ajustar la órbita y la liberación de los 60 nuevos integrantes de la constelación. Como curiosidad, comentar que el tren de satélites pudo observarse durante varios días desde España y, de hecho, tuve la suerte de verlo el mismo día del lanzamiento, horas después, coincidiendo con el encendido de reentrada de la segunda etapa. Todo un espectáculo. Por cierto, tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa P1063 llegaron pocos días después a Port Cañaveral sanas y salvas. Estas últimas semanas hemos vuelto a tener noticias del desarrollo de la Dragon XL, ya sabéis, el vehículo de carga encargado del abastecimiento de la futura estación Gateway de la NASA. Al parecer, la agencia estadounidense ha modificado el contrato con SpaceX, dotándolo de $121.000 extras para que la compañía de Elon Musk estudie la posibilidad de que este vehículo, una vez acoplado a la estación, pudiera servir de habitáculo con espacio extra para la tripulación y lavabo. Y es que el espacio disponible para los astronautas no sobra precisamente en la futura estación lunar de la NASA y sus socios. Hablando de la Luna, el pasado 20 de mayo, la startup Firefly Aerospace anunció que había seleccionado a SpaceX para lanzar su aterrizador lunar Blue Ghost, en el marco del programa CLPS de la NASA, Commercial Lunar Payload Services, en un Falcon 9 para el año 2023. Con este contrato, SpaceX tiene en cartera 6 lanzamientos de misiones a la superficie de nuestro satélite, y solo en el marco del programa CLPS ya se ha hecho con 5 de las 6 misiones aprobadas hasta el momento. Solo una de ellas ha recaído en el nuevo cohete Vulcan de ULA. Hay que recordar que, fuera del programa de la NASA, la startup japonesa eSpace también seleccionó el Falcon 9 de SpaceX para llevar a cabo la misión de la sonda lunar Hakuto R a finales del 2022. Como he comentado brevemente antes, la batalla por los contratos para el nuevo módulo lunar del programa Artemisa sigue muy viva. A pesar de las quejas de Blue Origin y Dynetics, las últimas modificaciones en el proyecto de ley del Senado blindan el contrato adjudicado a SpaceX. Así, se hace hincapié en que, más allá de que la NASA deba seleccionar un segundo ganador para impulsar la competencia y proporcionar la redundancia de este componente crítico del programa Artemisa, nunca puede rescindir o anular lo otorgado a la compañía de Elon Musk. Por tanto, parece que tenemos Moonship asegurada. Mientras, Blue Origin y su National Team siguen hablando maravillas de su propuesta y de lo negativo que es para el país no financiar su magnífico vehículo. A lo que Elon responde con una troleada en toda regla en Twitter con la frase al módico precio de «Madre mía, Elon, ¿cómo te va la marcha?». Uno de los contratos más comentados en las últimas semanas es el otorgado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, a SpaceX en el marco del programa Rocket Cargo. Este programa, cuyo objetivo es subvencionar tecnologías avanzadas con el propósito de desarrollar un método de transporte intercontinental mediante cohetes, ha asignado a la compañía de Hawthorne casi $50 millones para este propósito. Ya habíamos comentado en otros noticiarios el interés del ejército en esta futura capacidad del sistema Starship Super Heavy, y poco a poco se van materializando los contratos en esa línea.
Está por ver el recorrido de este proyecto, el cuarto del tipo Vanguard, pero no deja de ser un nuevo apoyo para el nuevo lanzador superpesado totalmente reutilizable. Este mes de junio, además de las 2 misiones de las que hablaremos más adelante, ambas comerciales, se producirán previsiblemente 2 lanzamientos más, también comerciales. Por un lado, el 17 de junio está prevista la misión GPS-3 SV-05, en la que se pondrá en órbita un nuevo integrante de la red de geoposicionamiento global GPS, llamado Neil Armstrong. El lanzamiento correrá a cargo de la primera etapa B-1062, que ya llevó a cabo la misión anterior GPS-3 SV-04 y que el pasado 12 de junio efectuó el preceptivo encendido estático. Por otro lado, el 24 de este mismo mes se llevará a cabo la misión Transporter 2, en la que se pondrá en órbita heliosíncrona un número de satélites aún por determinar en el marco del programa Rideshare. Con 4 lanzamientos en junio, SpaceX volvería a igualar su récord de lanzamientos en un mes natural, y lograría efectuar 20 misiones en los 6 primeros meses del año. ¿He dicho ya lo de la apisonadora? El mes de junio empezó fuerte para SpaceX con el lanzamiento de la misión de reabastecimiento número 22 de la compañía a la ISS, la CRS-22, la segunda con la versión 2 de la cápsula Cargo Dragon. Por primera vez este año, en el lanzamiento número 17 del 2021 para la compañía, íbamos a ver el estreno de un nuevo propulsor, concretamente la primera etapa B-1067. Curiosamente, a pesar de ser nueva, no se realizó el hasta hace pocas fechas imprescindible encendido estático en la rampa de lanzamiento. Parece que SpaceX ha mejorado los procedimientos internos y actualmente se considera que las pruebas en McGregor son suficiente garantía para los nuevos propulsores. En esta misión se utilizaría la cápsula Dragon 2 C-209, que volaba también por primera vez y que transportaba más de 3 toneladas de suministros, componentes y experimentos a la Estación Espacial Internacional. Sería la 6ª vez que la compañía atracaba una Dragon 2 en la ISS, 2 cápsulas Cargo Dragon y 4 Crew Dragon, una sin tripulación, la de la misión DM-1. Entre otras muchas cosas, tardígrados y pequeños calamares incluidos, la C-209 transportaba en su maletero, trunk, los 2 primeros rollos de placas solares que se instalarán sobre las actualmente en servicio para asegurar el correcto suministro eléctrico en la estación. Así pues, a la hora prevista y en un nuevo lanzamiento diurno, el Falcon 9 emprendía rumbo a la ISS con el acostumbrado rugido de sus potentes motores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. And liftoff of the 22nd SpaceX Cargo Resupply mission, bringing new solar arrays to the International Space Station. Esta vez el streaming compartido entre la NASA y SpaceX nos proporcionó una mejor cobertura de la acostumbrada, ya que al parecer fue la compañía de Elon Musk la que producía la señal. Así pudimos ver las distintas maniobras tal y como nos tienen acostumbrados los chicos de SpaceX, e incluso tuvimos la doble telemetría de ambas etapas una vez producida su separación. Como novedad, en este vuelo se produjo, y pudimos verlo fugazmente desde las cámaras de la segunda etapa, un breve encendido de pushback, es decir, de retorno, con el objetivo de aterrizar la primera etapa más cerca de la costa sobre la barcaza O'Cisley, que esta vez debía situarse solo a unos 400 km de la costa en lugar de los más de 600 km habituales. Esta vez también volvimos a ver toda la secuencia de reentrada de la primera etapa sin interrupciones, incluido el encendido de reentrada, el paso de nuevo a régimen subsónico mientras actúan las rejillas aerodinámicas de titanio, las maniobras de la primera etapa mientras se acerca la barcaza, el despliegue del tren de aterrizaje durante el encendido final y el suave contacto con la superficie de la misma. Todo un espectáculo como siempre. Poco después se producía el apagado del motor de la segunda etapa y unos 12 minutos después del despegue, la cápsula C-209 se separaba de la segunda etapa y emprendía rumbo a la ISS, a la que se acoplaría con éxito 2 días después, el 5 de junio, de forma autónoma. La recién estrenada B-1067 ya está de vuelta en Port Cañaveral y la barcaza O'Cisley, una vez cumplida esta misión, ya está camino a la costa oeste para asistir a los lanzamientos polares de la red Starlink desde Vandenberg que empezarán el mes que viene. Es hora de que entre en acción la tercera barcaza ASOC, A Shortfall of Gravitas, para poder seguir manteniendo la cadencia de lanzamientos en la costa este. Por cierto, este lanzamiento fue el número 100 consecutivo de un Falcon 9 con éxito, después del único fallo en vuelo de este propulsor en junio del 2015 en el marco de la misión, también de reabastecimiento, CRS-7. Siguiendo con el impresionante ritmo de lanzamientos de la compañía, el 6 de junio se lanzó desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral la misión SXM-8. La protagonista fue la primera etapa B-1061, que volaba por tercera vez después de sus 2 primeras apariciones estelares en las misiones tripuladas Crew 1 y Crew 2. Esta vez su objetivo era un lanzamiento a órbita de transferencia geoestacionaria con un perigeo de unos 230 km y un apogeo de unos 19.800 km.
Esto significaba que sería necesario un segundo encendido del motor de la segunda etapa de 44 segundos de duración. La carga útil consistía en el satélite, operado por Sirius XM y fabricado por Maxar Technologies, SXM-8. Con unos 5.400 kilos de peso y destinado a la emisión de radio digital en broadcast, este satélite estaba destinado a reemplazar al antiguo y obsoleto XM-4. Por supuesto, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia, que eran nuevas, iban a intentar ser recuperadas por la barcaza JRTI y por los barcos Go Searcher y Go Navigator respectivamente. Así, en un nuevo lanzamiento nocturno, el Falcon 9 emprendía su nueva misión a la hora prevista, al inicio de la ventana de lanzamiento de casi 2 horas de duración, y nos deleitaba con un nuevo espectáculo de luz y sonido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. La misión transcurrió con la placidez de un paseo por el campo. La separación de ambas etapas se produjo sin contratiempos, así como el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio y la inyección de las dos mitades de la cofia. Pudimos ver el encendido de reentrada atmosférico, pero nos tuvimos que conformar con ver el aterrizaje desde la cámara situada a bordo de la barcaza. Por suerte, no se cortó la imagen y, aunque se pixeló como de costumbre, pudimos apreciar con claridad la precisión y belleza de esta maniobra tan espectacular y que nunca nos cansaremos de ver y disfrutar. Casi al mismo tiempo, unos 8 minutos y medio después del lanzamiento, se producía el apagado del motor de la segunda etapa, y esta entraba en órbita. Unos 26 minutos después del lanzamiento, se producía con éxito el largo segundo encendido del motor de la segunda etapa, y casi 32 minutos después del despegue, se liberaba correctamente el satélite en la órbita prevista. Esperemos que esta vez el SXM-8 funcione mejor que el SXM-7, que dejó de funcionar pocas semanas después de ser liberado también por un Falcon 9. Tanto las dos mitades de la cofia como el flamante B-1061 llegaron pocos días después a Port Cañaveral sanos y salvos. De hecho, la proximidad entre las dos últimas misiones de SpaceX, unas 49 horas, propiciaron unas imágenes curiosas y poco habituales de dos boosters de la compañía de Elon Musk siendo desembarcados y preparados para su transporte a los hangares al mismo tiempo. Sin duda, signos de la nueva era de la exploración espacial que se avecina. Antes de adentrarnos en la actividad en Starbase, hay que hacer un pequeño repaso a las novedades más interesantes que nos llegan en relación al planeta rojo. No obstante, nuestro vecino es el objetivo final de SpaceX, así que todo lo que ocurra allí es relevante, ¿no? En las últimas semanas tenemos dos claros protagonistas en este sentido. Por un lado, el pequeño Ingenuity y por otro el rover Zhurong chino. En cuanto al primero, comentar que desde el último noticiario ha realizado 2 vuelos más en su periplo por los cielos marcianos. El primero de ellos, el sexto en total, fue muy accidentado y de hecho estuvo a punto de acabar en tragedia. El objetivo era desplazarse a unos 10 metros de altura y 4 metros por segundo en una trayectoria en 3 segmentos de 150, 15 y 50 metros en dirección suroeste, sur y noreste respectivamente, mientras tomaba imágenes en estéreo de la zona. Al parecer, durante el primer segmento se perdió una de las imágenes que el sistema de navegación utiliza para calcular la posición junto a los sensores inerciales, lo que provocó que el vehículo empezara a experimentar variaciones bruscas tanto en la velocidad como en la inclinación para intentar corregir el desajuste entre las dos fuentes de datos. Por suerte, el algoritmo de control mantuvo al intrépido helicóptero dentro de los parámetros de seguridad y logró hacerlo aterrizar a unos 5 metros del lugar previsto. Este comportamiento no se había reproducido nunca en las pruebas en la Tierra, lo cual dice mucho en favor de la robustez de los algoritmos de control implementados. Como no podía ser de otra forma, los ingenieros de la NASA y la JPL no se amilanaron por este traspiés y rápidamente planificaron el séptimo vuelo, consistente en un desplazamiento de 106 metros en dirección sur. Esta vez el vuelo se produjo con éxito y sin incidentes el 8 de junio, lo cual dejó aliviados tanto a los responsables como a los aficionados. Parece que Ingenuity no presenta signos de desgaste y que tiene vida para rato. Habrá que ver hasta cuándo la NASA planea ampliar la misión de este pequeño gran explorador, ya que el Perseverance va a necesitar a partir de ahora toda la atención, pues ha empezado por fin su misión principal. El segundo protagonista en el planeta rojo es el rover chino Zhurong, que ha descendido del módulo de descenso a través de una rampa rígida y rueda autónomamente por la superficie de Utopia Planitia. Su misión primaria será de 92 días, aunque se espera que, al igual que los rovers Spirit y Opportunity, esta se alargue bastante más. Recordemos que el rover monta varios instrumentos, entre los que se encuentran 2 tipos de cámaras, un radar, 2 espectrómetros, un microscopio, una estación meteorológica y un magnetómetro. Recientemente, la Administración Nacional Espacial China, CNSA, ha publicado nuevas y espectaculares imágenes del rover, entre ellas un selfie llevado a cabo por una cámara remota depositada por el propio Zhurong, en la que puede apreciarse el propio rover y la etapa de descenso. Sin duda, una imagen que pasará a los anales de la exploración espacial.
También hemos podido deleitarnos con una nueva panorámica 360 grados de la zona, así como de una foto de la primera bandera desplegada en el planeta rojo y que literalmente ondea al viento marciano. China ha demostrado con esta misión que se acerca a pasos agigantados a la todopoderosa NASA. Por cierto, tanto el orbitador Tianwen-1 chino como la sonda MRO de la NASA han tomado imágenes de la zona del aterrizaje del rover chino en las que se puede apreciar la posición tanto de la etapa de descenso como del vehículo autónomo, así como de los efectos del sistema de propulsión sobre el suelo marciano. A pesar de que no hemos tenido ningún vuelo ni salto de ningún prototipo desde el último noticiario, de hecho desde el salto del SN-15, mucho hay que comentar en relación a Starbase y el sistema Starship Super Heavy que, no lo olvidemos, promete revolucionar el acceso al espacio y convertir a la humanidad, en última instancia, en una especie multiplanetaria con la colonización del planeta rojo. Y es que la actividad en la zona sigue siendo frenética y parece que ahora, por primera vez, está enfocada al 100% en los preparativos de los primeros intentos de vuelos orbitales del sistema completo. Todo parece indicar que la actividad va a aumentar en la segunda mitad del año con el objetivo de acelerar más si cabe el desarrollo tanto del vehículo como de las infraestructuras necesarias. Eso, claro, si no lo evita la carta enviada al juez del condado de Cameron por ecologistas, en la que se pide prohibir durante lo que queda de año el cierre de la carretera que lleva a la playa de Boca Chica, por haber llegado al límite de las 300 horas anuales permitidas por la FAA. Veremos. Después del salto del SN-15, parecía que los chicos de SpaceX estaban dispuestos a volver a hacer volar el ya histórico vehículo, más aún cuando el propio Elon Musk anunció esta intención en Twitter. Sin embargo, el 26 de mayo nuestro héroe fue trasladado de nuevo a la zona de fabricación, donde, al parecer, será exhibido para deleite de los visitantes de la zona. Ya sabéis que Starbase se va a convertir en una especie de ciudad espacial, o ciudad de las estrellas, con lo cual se irá transformando en todo un reclamo turístico, empezando por el ya famoso bar-restaurante situado en la parte superior del Hype, al que ya le están instalando los ventanales de cristal y al parecer también la iluminación. Está claro que ofrecerá vistas espectaculares de la zona e incluso del interior del mismo, gracias al suelo transparente que nos ha prometido Elon para que podamos ver los vehículos en producción debajo nuestro. Por tanto, los esfuerzos de la compañía están centrados en poder finalizar cuanto antes las infraestructuras relacionadas con los vuelos orbitales, principalmente la granja de tanques orbital, el equipamiento terrestre necesario, conducciones, instalaciones eléctricas, enfriadores de combustible, condensadores, etc., la rampa de lanzamiento y la torre de integración. Asimismo, se trabaja en completar los prototipos de Super Heavy BN2 y la Starship SN-20, que al parecer son los elegidos para el primer intento de vuelo orbital previsto para julio, aunque seguramente se retrase semanas o incluso meses. Hay que aclarar que lo que llamábamos BN3 ha pasado a denominarse BN2, mientras que se ha construido un prototipo de booster BN 2.1, con el objetivo de probar el diseño del cono de empuje inferior. Según Elon Musk, las primeras versiones de esta colosal primera etapa, de 70 metros de altura, contarán con 29 motores Raptor, uno más de lo previsto hasta ahora, configurados en un anillo externo de 20, un anillo interno de 8 y un único motor central. De hecho, esta estructura central de 8+1 es la que se probó en el BN 2.1 el pasado 9 de junio, en la zona de lanzamiento suborbital, donde fue trasladado unos días antes. Estas pruebas, consistentes en el llenado del depósito con nitrógeno líquido criogénico y la simulación del empuje de los 9 motores mediante una estructura con 9 pistones hidráulicos, parece que fueron satisfactorias, y no se sabe si volverán a repetirse para llevar al prototipo hasta sus límites estructurales o no. Pero Elon Musk ha estado muy generoso compartiendo novedades en cuanto al diseño del Super Heavy y ha asegurado que la versión final contará con 32 motores dispuestos en un anillo exterior de 20, un anillo interior de 9 y 3 centrales al estilo de los 3 Raptor atmosféricos de la Starship. Según parece, los 12 motores centrales se moverían al unísono como si de un único motor se tratase. Esta cantidad de motores hace que el diseño de, digamos, la estructura secundaria, conducciones de metano, oxígeno, gases de escape, etc., sea lo más complicado. Y es que es fácil imaginar la auténtica pesadilla ingenieril que debe ser diseñar esta bestia. También hemos sabido que finalmente el tanque de metano estará, igual que la Starship, en la parte superior. Y de hecho hemos podido ver en los últimos días cómo técnicos de la compañía instalaban la impresionante conducción del mismo hacia los motores que atraviesa el tanque de oxígeno líquido y llega al distribuidor de combustible para los 29 motores, en un futuro 32. Además, el propio Elon ha asegurado que la intención es que ya desde el primer prototipo los impulsores laterales encargados de la orientación sean de gas caliente y no de nitrógeno frío como los actuales, ahorrando complejidad al no tener que lidiar con otro combustible diferente, ya que se aprovecharía el metano y el oxígeno líquido. Ya sabéis que también se está trabajando en la presurización autógena de los tanques de combustible con los propios gases que resultan como residuo de la combustión para poder prescindir del helio a alta presión. A nadie se le escapa que una cosa es probar Starships con 3 motores y otra Super Heavies con 29. Así que todo el mundo se pregunta si la producción de motores es suficiente para abordar esta fase del desarrollo. Según Elon Musk, actualmente se están acercando a una producción de un Raptor cada 48 horas, así que se necesitarían unos 2 meses para poder construir un prototipo nuevo.
SpaceX es consciente que debe aumentar no solo la fiabilidad y el empuje de los motores, sino el ritmo de producción de los mismos. De ahí que en McGregor, Texas, se haya inaugurado un nuevo stand de pruebas con capacidad para probar dos Raptor en posición vertical. De hecho, los habitantes en la zona aseguran que la actividad en las instalaciones ha aumentado ostensiblemente y los encendidos estáticos se suceden con más frecuencia y mayor duración que nunca. Según parece, el equipo de propulsión ya estaría probando los R-Boost, la variante que integraría el anillo externo de 20 motores, y que ofrecería un empuje de 300 toneladas al no poder modificar su orientación como los del anillo interior, que tendrían 210 toneladas de empuje. Recientemente han llegado a las instalaciones de Starbase dos nuevos motores, el SN-72 alias Filosoraptor y el SN-74 alias Plate Mode, nombres que inspiran confianza en sus capacidades, ¿no? Así pues, tanto el BN2, que ya está siendo ensamblado en el High Bay al lado del SN-16, como el BN-20, del que recientemente se ha visto el cono de empuje preparado para alojar los tres Raptor optimizados para el vacío, siguen avanzando de forma satisfactoria, y no se prevé que ninguno de los dos sea el cuello de botella en el que se encalle el ansiado primer vuelo orbital. Ya que acabo de nombrar el SN-16, no se sabe cuál será su destino, aunque las apuestas se inclinan a que podría ser desmantelado y reciclado. El foco está, por tanto, puesto en la construcción de todo el complejo de lanzamientos orbitales. La granja de tanques orbital sigue su curso y está siendo equipada con los tanques que la propia SpaceX construye en la zona de fabricación. Así, desde el último vídeo de noticias se ha trasladado a la zona de tanques un recubrimiento para los tanques criogénicos destinado a aislar los tanques de acero que almacenarán líquidos a temperaturas criogénicas y minimizar su calentamiento, como si de un termo gigante se tratase, y un depósito de agua de 12 metros de diámetro también fabricado in situ en la zona de producción de propelentes. En la zona de fabricación están muy avanzados el GSE-3, que podría trasladarse a la zona de lanzamiento en cualquier momento, y el GSE-4, casi ensamblado en el Midway. Por otro lado, la rampa de lanzamiento orbital ha sido equipada con 6 soportes sobre las patas inclinadas, encima de los cuales se instalaría la plataforma circular que se está fabricando en la zona de producción y que, entre otras cosas, parece que integraría el sistema de supresión de sonido a base de agua. En cuanto a la torre de integración, en pocas semanas hemos pasado de tener solo la base y un segmento fabricado in situ a contar con 4 segmentos instalados y uno más en la zona de lanzamiento listo para ser apilado por la colosal grúa LR-11350 alias Frankencrane. Hay que recordar que esta estructura tendrá más de 140 metros de altura, así que aún será necesario colocar al menos 2 segmentos más, 7 en total, para que podamos contemplarla en su máximo esplendor. Como veis, esto es un no parar, el ajetreo de técnicos y operarios es constante, el trasiego de camiones, furgonetas, etc., con todo tipo de materiales y componentes es continuo. En varios lugares se están llevando a cabo obras de pavimentación y adecuación de espacios, incluso en la carretera principal, todo ello con el objetivo de poder realizar cuanto antes el primer lanzamiento orbital. Recordemos que las 2 etapas utilizadas en esta prueba serán seguramente desechables, ya que tanto el booster como la segunda etapa realizarán, si todo va bien, un aterrizaje retropropulsado en el mar, el primero cerca de la costa de Boca Chica y el segundo a unos 100 kilómetros al norte de la isla de Kauai, en el archipiélago de Hawái, después de dar casi una órbita entera a la Tierra. Sin duda, todo espacio astronauta que se precie está deseando que llegue ese momento que podría marcar un antes y un después en el desarrollo del programa Starship, y quién sabe si en el devenir de la humanidad en el espacio. Si ese primer vuelo fuera un éxito, no sería descabellado empezar a ver lanzamientos de la red Starlink con este vehículo como protagonista tan pronto como el año que viene. ¿Vosotros qué creéis? ¿Me he tirado a una piscina vacía o todo es posible para la apisonadora SpaceX? Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, like como la torre de integración. Si te gusta el canal en general, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Comparte el contenido y déjame un comentario por aquí abajo. Los leo todos. Un abrazo enorme a los miembros del canal, y muchas gracias por el apoyo incondicional que me dais. Y claro, una mención especial a los SpaceX Stormers, Togusha, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeos 38, Joel Gallardo, Miguel del Olmo, Moisés, Oliver Morales, Alonso 602, Germán Rodríguez, Biancarlos Alonso P, Elías González Galán, G. Caldero, Ecosoft, Sergio González, Fernando Lodeiro y Gilberto García. ¡Adiós!